Nos dice San Vicente Ferrer que la red de seda con que el demonio teje nuestros sentidos es haciéndonos ver que todo es natural, que todas las inclinaciones a la concupiscencia y de la carne que nos lleva el pecado mortal, todo esto pertenece a nuestra naturaleza y es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a luchar. De hecho, nos dice el santo que la templanza y la prudencia son la llave de oro con que se cierran las puertas de los sentidos, para ni oír lo que nos susurran los demonios, ni ver lo que a Dios no le agrada, y evitando leer libros profanos. Es decir, recuerdo en una ocasión que me hablaban de una monja en un convento que ella empezó a leer revistas de vanidades y en ese instante ella comenzó a comportarse de manera diferente con las hermanas. Duraba más tiempo en el espejo, contemplando su belleza, duraba más tiempo para peinarse, estaba más pendiente de cómo se veía su hábito y comenzó esto a causar problemas entre las hermanas porque perdía mucho tiempo mirando, o sea, en una clase de vanagloria, contemplando su propio cuerpo y hasta que ella habló con el confesor y él le dijo que esto vino especialmente por estas revistas donde le hacían sentir a ella que tenía que preocuparse más por su cuerpo que por su alma y por el trato con las demás hermanas. Ahí nos damos cuenta que realmente es una red de seda que nos deja el demonio con los sentidos, porque usted me diría, es que leer una revista no es malo, pero hay que ver cuál es el contenido de las revistas. O sea, este escrito viene de los años 1600 y nos estaba diciendo San Vicente de Ferrer que ya existían libros donde las personas se inclinaban a la vanagloria, a la concupiscencia de la carne y a la incredulidad. Por eso fue que se quemaron muchos libros en la Edad Media, porque es que las personas estaban perdiendo la fe como la han perdido hoy por escritos que vienen por inspiración por el diablo. Asimismo, como el Espíritu Santo nos inspira hablar y escribir para la gloria del Señor, los demonios también lo hacen. Y eso es lo que se trata de evitar. En cuanto al pudor de la mujer, decía Tertuliano que la mujer tiene que estar a la defensiva de su honestidad, tanto en el vestir, tanto en el hablar y del trato con los demás. Porque todas estas acciones que las mujeres hacen de querer ser muy simpáticas, de querer tener empatía con todo el mundo, especialmente con los hombres, la puede llevar al pecado de la impureza. Nos dice también, cuando la mujer se deja tejer esta red del demonio, entonces será burla en su juicio particular, aunque aquí en la tierra la gente lo verá como algo normal, lo aceptará. Porque la mujer ahora que quiere vestir decente, se burlan de ella. Pero en tu juicio particular te vas a dar cuenta que la inmodestia en el hablar, la inmodestia en los gestos, en la forma de caminar y en la forma de pensar, eso se pudo evitar. Por eso es interesante hablar de este tema del cuidado de la vista, del cuidado de lo que se escucha, del cuidado del trato con los demás. También haciendo un paréntesis, hay padres que besan a sus hijos en la boca y esto está mal, no es simplemente porque sea algo espiritual, sino las bacterias que le pueden inocular. De igual forma, los niños ven que besar a una persona en la boca es algo normal y muchos de ellos entonces pueden llegar a dejarse tocar de manera inapropiada. ¿Y cuántos padres también no han abusado de sus propios hijos porque en vez de verlo como algo paternal, como su hijo que Dios le dio, lo ven con los ojos de la carne? Esa es la necesidad de nosotros cuidar los sentidos. Se pudieran evitar muchísimos
abusos sexuales si se hablara del tema de cuidar la pureza, tanto del hombre como la mujer, porque no es solo la mujer que anda impura, también el hombre va al gimnasio para ponerse los brazos con mucho músculo y el pecho, y que la mujer también haga malos pensamientos con eso. Ahora mismo hay más gente que está más preocupada por cómo se ve que cómo está su alma delante de la presencia de Dios. Aparte de que estamos viviendo en unos tiempos donde las personas están agresivamente luchando en contra de la fe. A mí me enviaron una imagen que dice: he decidido ser buena persona por voluntad, no por soborno del cielo. O sea, te están diciendo a ti: no creas en Dios, no luches por el cielo, no hagas nada por tu alma porque te están sobornando. Mentira del diablo. Al fin y al cabo, estas son las personas que son satánicas, le sirven al diablo directamente y quieren venir aquí a hacer una filosofía supuestamente secular y ateísta para que tú entiendas que el Dios no existe. Sin embargo, si las personas que en el día de hoy se encuentran más felices y más plenas son las que han luchado contra su propio sentido. Y señores, cuando usted, yo lo digo por mi experiencia personal, cuando usted comienza a luchar contra los pecados de la carne, va a sentirse más libre, va a sentirse más puro y se va a dar cuenta que los ojos del alma deben abrirse para el Espíritu Santo y no complacer al mundo que está lleno, lamentablemente, de esta influencia de los demonios de impureza. Y las redes sociales evidentemente han influido mucho. Yo estoy consciente de que muchos adolescentes han empezado a vestirse semidesnudo porque el mundo se los aplaude, a los muchachos a quitarse la camisa para tomarse fotos, para poner en todas partes, para que las personas entonces lo aplaudan, pero su alma está vacía. Porque el mundo, al fin y al cabo, todo esto de la impureza, que se lo encuentra tan chévere, por dentro hay muchos de esos jóvenes que sienten eso algo como asqueroso. Pero como tienen que complacer al público, pues lo hacen. En el instante en que usted se libera de esto, de la atadura de que estar pendiente de lo que el otro piensa, va a ser algo en su vida muy favorable. Y aún así usted no esté pendiente de lo que la gente piensa, como quiera la carne va a estar inclinando para que usted se vaya al pecado. Pero la red de seda me interesó mucho del tema porque nosotros mismos decimos: bueno, pero yo quiero disfrutar mi cuerpo, yo quiero disfrutar mi juventud. Sí, el problema está que tú no sabes las consecuencias de eso. Ustedes comprenden que ya la gente no se quiere casar, ni siquiera por el civil, ni siquiera se quieren vivir juntas, porque la gente ha perdido el sentido del amor. La gente mata a sus hijos porque no ama. Quiere también matar a sus padres con el tema de la eutanasia porque no ama. No se quieren casar porque no hay amor. Al fin y al cabo, el demonio lo que ha ido sembrando en el mundo es el odio, es la división y es el desamor. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Eso de templanza y prudencia, usted se lo dice a cualquier persona y se va a reír en su cara porque la gente vive en descontrol. Y además, con tantas canciones que inducen a la persona que pierde el control a que sea promiscuo, a que solo mire el otro como un pedazo de carne, eso ha influido bastante a que nosotros mismos pensemos que la sociedad entera está dañada, y no es así. Hay jóvenes sanos, hay jóvenes prudentes, hay jóvenes buenos, pero no hacen escándalo. Los que hacen bulla son los que ahora lamentablemente están acaparando las redes, enseñando su desvergüenza e inspirando a los demás jóvenes a pecar. Y eso es lo que suena. Cuando un muchacho quiere ser decente, es la burla del grupo. Pero déjame decirte que no importa que tú seas la burla del grupo porque tú quieras ser santo. Al fin y al cabo, Dios lo está mirando todo y nos dará las herramientas para poder llegar al cielo si nosotros nos disponemos. Pero eso de que quieren ver los pecados de los sentidos como algo natural, es algo que hay que trabajarlo. Porque es verdad que yo no puedo evitar en la calle que el otro ponga una música, pero en mi casa yo no debo ponerla ni debo deleitarme en eso. Es la manera de nosotros trabajar nuestros sentidos. Es verdad que hay ocasiones que prendo la computadora o prendo el televisor y hay una imagen deshonesta. Bueno, pues la quito, ya no estoy pecando. Si me quedo deleitándome en eso, ahí es que estoy pecando. Igual que lo que leo.
yo tengo que tomar conciencia de que nosotros tenemos unos años limitados de vida y que nos nutrimos de lo que escuchamos y de lo que leemos. Y si nosotros nos vamos a inclinar a las cosas del mundo, vamos a perder el sentido de lo espiritual. Miren, yo hace años no sé cuál es la canción que está de moda. Gracias a Dios. Yo no sé qué ropa está de moda. No me interesa. No sé de igual manera cuál es que en la farándula que está en boga, que era algo que yo buscaba antes y eso era perder mi tiempo. Cuando yo penetré más en la palabra del Señor, ahora yo encontré la plenitud de mi vida. La verdadera felicidad, saber que yo no tengo que complacer a nadie en este mundo. Yo tengo que buscar en mi vida la voluntad de Dios, y su voluntad es que yo luche en mi batalla espiritual para llegar hacia Él y reinar con Jesucristo para siempre, porque el cielo es real, porque tú te mereces el cielo cuando trabajas para Él. Y todas esas ideas que te quieren inculcar para que tú seas supuestamente buena persona, simplemente para que toleres el pecado y seas permisivista con todo eso, lleva al infierno. Porque esa idea de que tú puedes ser buena persona sin el soborno del cielo te quiere decir que el pecado no existe y que por eso tú no tienes que luchar por nada, y eso es mentira del diablo. El infierno existe. Y hay muchas personas que están ahí lamentándose que pudieron evitarlo, y nosotros que en este momento tenemos la oportunidad de luchar para la visión beatífica que estar con Dios Padre Todopoderoso, es nuestro deber. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.